Salmo 19:7, abran conmigo por favor y vamos a leer del 7 al 9, o sea, 3 versículos. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Miren qué precioso. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Señor, te doy gracias por ese tiempo para compartir tu palabra con mis hermanos, Señor, en esta mañana. Y sé que esta palabra nos va a edificar, nos va a nutrir, nos va a acercar a ti, Señor, a tus propósitos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saben, hermanos, que como han estado mirando en estos fines de semana que he compartido, he hablado un poquito sobre la iglesia y los últimos días, y la primera vez pues hablé un poquito de escatología, ¿verdad? De los tiempos finales de la iglesia y realmente del mundo. Pero he estado hablando sobre la iglesia y su relación con el mundo en los últimos días, la iglesia y su relación con los medios de comunicación y las redes sociales en los últimos días. Y estoy hablando hoy de que la Biblia sigue siendo relevante, la Biblia sigue siendo relevante en estos últimos días. Días en que se desprecia mucho la Biblia, días en que se busca mucho la sabiduría humana. Quiero decirles y quiero que le digas a la persona que está ahí a tu lado, la Biblia sigue siendo relevante para el día de hoy. Así es que, aprovechando que estamos en el mes de la Biblia, precisamente he escogido este tema para reafirmar que la Biblia, no importa el tiempo en que estemos y los que vendrán, sigue siendo relevante en este tiempo. Algunos consideran que la Biblia es un libro obsoleto, ¿verdad? Que en un mundo posmoderno como el de hoy, ya la Biblia no es relevante. Ese es el pensamiento de mucha gente, ¿verdad? Que ya todo esto es obsoleto. Inclusive algunos cristianos son arrastrados con este tipo de pensamiento de los últimos días. Escuche, creyente, aún hay creyentes el día de hoy que están dejando la Biblia y se están apropiando de puro conocimiento humanista que no se fundamenta en la palabra de Dios. Algunos consideran que la Biblia es un libro, como dije, ya pasado de moda y que algunos cristianos están siendo arrastrados en eso. Digo esto porque si realmente creyéramos que la palabra de Dios está por sobre todo y que sigue siendo relevante para este tiempo, no buscaríamos los cristianos fuentes que piensan diferente a la palabra de Dios para establecer nuestro pensamiento y nuestra conducta. Hay veces esas fuentes de pensamiento, ¿verdad?, que a veces el cristiano busca, que son puros pensamientos humanistas, no se conforman al pensamiento bíblico. Pensamientos muchas veces sobre el matrimonio, cómo criar los hijos, sexualidad, familia, valores morales, etcétera. Estamos inundados de eso, de un montón de profetas seculares que nos están diciendo cuál es el camino, pero el camino está bien establecido ya en la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Saben cómo se refiere el Señor a todas estas corrientes de pensamiento en 2 de Timoteo 3:7? Dice así: siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre usted ve, están aprendiendo nuevas cosas, nueva filosofía, nuevo pensamiento, pero dice la palabra, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Saben que a menudo la filosofía, sociología y una psicología que no toma en cuenta a Dios, ¿verdad? Porque hay una psicología, pues, podremos decir, sana, pero
hay una psicología que no toma en cuenta a Dios. Y digo sana porque todos nosotros somos personas con una psique, somos unas personas psicológicas, no podemos separar eso de nuestra vida. Pero hay algunas corrientes de todo esto que estoy hablando, ¿verdad?, que no toman en cuenta a Dios, y mucho cristiano es arrastrado por esa vía, por sobre las no toma en cuenta a Dios, quiero decir, y entonces las escrituras está por sobre todo esto. Tenemos que tener esto claro. O sea que muchos cristianos hoy viven basados en cualquier otra cosa que no es la Biblia. Hay veces, en lugar de buscar la palabra de Dios para nuestro crecimiento personal, buscamos libros de autoayuda, escritos en algunos casos por personas que inclusive son ateas, cayendo entonces nosotros en un terrible humanismo. El Salmo 19 es una de las partes más claras de la suficiencia de la Biblia para cualquier tiempo de la raza humana. Estos textos que leí, usted puede leer algunos otros de este texto, pero podemos ver ahí en estos textos la suficiencia de la Biblia para cualquier tiempo, para cualquier época. De hecho, dice el verso 9, que permanece para siempre. Dice que la palabra de Dios, escuche, permanece para siempre, o sea, para tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro, tiempos que vendrán. Dice que permanece para siempre. Inclusive dice algo muy lindo, que tiene la capacidad de darnos nueva vida. Esto es maravilloso, la capacidad de la Biblia para darnos a nosotros novedad de vida, porque así dice el Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová, escuchen, dice, es perfecta. O sea, no tiene tacha alguna. Dice, la ley de Jehová es perfecta, escuchen, que convierte el alma. O sea, que nos hace una nueva persona. Y saben una cosa, la palabra hebrea traducida como perfecta significa completa. O sea, no le falta nada. Nosotros no necesariamente tenemos que andar buscando en otros lados cosas que no se fundamentan en la palabra, porque en la palabra de Dios no falta nada para nosotros. Y ¿saben qué? Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y la palabra alma habla de la totalidad de la persona interior. O sea, lo que está diciendo el pasaje es que la palabra de Dios es suficiente para transformar a las personas desde adentro, comenzando por la conversión, o sea, el nacer de nuevo, y también el proceso de santificación. Hay poder tremendo en la palabra de Dios. Yo quiero motivarte, primero como creyente, que usted se meta fuertemente en la palabra del Señor. Hoy ahí tenemos tantas cosas que nos distraen, como hemos estado hablando, medios de comunicación, redes sociales, que el creyente ya no pasa tiempo con la palabra. Y usted tiene que sistemáticamente habituarse a cada día, ¿verdad? No hacerlo por condenación, no por culpa, por religiosidad, sino porque quiere crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Cada día tener un sistema. Algunos dicen, y eso es cierto, que leyendo 3 capítulos diarios y 5 los domingos, las personas pueden leer la Biblia en un año, pero no es la cantidad, es la calidad. Puede ser que te lleves 3 años porque dediques más tiempo a la lectura bíblica, a la meditación, al estudio, a la reflexión. Pero también usted que me está escuchando y que no ha tenido contacto con la Biblia, consiga una Biblia, dígale a alguien que conoce, que es creyente, que le ayude y comience a leer la Biblia. Y ¿sabe qué? El Espíritu Santo poco a poco va a ir trabajando también en tu vida como está trabajando en nosotros. Estamos diciendo también, por ejemplo, hay un verso que lo dice de otra manera. En la versión Dios habla hoy, dice, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida.
O sea, te transforma. Yo recuerdo cuando yo me entregué al Señor Jesucristo y empecé con una sed muy grande de la palabra de Dios. Entonces, cuando iba en el bus para el trabajo, iba leyendo la Biblia. Pero era un Nuevo Testamento realmente chiquito, me lo tenía por acá, ¿verdad? Venía del trabajo a almorzar, iba leyendo la Biblia. Regresaba. Los 4 viajes leía yo ahí el Nuevo Testamento, y a la hora del almuerzo también almorzaba y dedicaba tiempo a la Biblia, a la palabra de Dios, y subrayaba yo ahí. Y cuánta edificación, cuánta nueva vida, cuánta transformación estaba teniendo yo a través de la palabra de Dios. Y necesitamos creyentes que, como nunca en este tiempo, escuchen, en que las cosas cada día son más complicadas y hay tantas filosofías y tanto pensamiento secular, que nosotros estemos más firmes en la palabra del Señor. Entonces, quisiera tocar con ustedes por lo menos un aspecto, y es este, como un punto. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y esto es muy cierto. Miren, hay personas con poco estudio, ¿verdad? Poca educación, personas, por usar un término, muy sencillas, pero cuánta sabiduría, cuánta sabiduría. ¿Por qué? Porque son personas del libro, son personas de la palabra de Dios, y entonces hay mucha sabiduría. Yo te motivo a que leas los 31 capítulos de Proverbios. Tú te pones a leer los 31 capítulos de Proverbios, ¿verdad? Léalos ahí, mire, hasta uno por día para el mes, y usted va a ver cuánta sabiduría, cuánta prudencia hay ahí. Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Dice el Salmo 19 que leímos, escuchen: el mandato del Señor es digno de confianza. Y dice: da sabiduría al sencillo. Da sabiduría al sencillo. Primero, nosotros, como dice acá, el mandato del Señor es digno de confianza. Primero, nosotros podemos confiar plenamente en la palabra de Dios, ya que dice el versículo que es digna de confianza. O sea, podemos confiar en ella. Podemos creer en las promesas que están ahí. Hay veces pienso que se necesita más fe para creer un montón de tonteras que la gente dice por ahí, ¿verdad?, que la que se ocupa para creer lo que dice la palabra de Dios. Se ocupa una fe grandísima para creer un montón de tonteras, que la fe sencilla que ocupamos nosotros para creer lo que la Biblia dice. Decía alguien que leí en una ocasión que creer que el universo nació simplemente de una explosión es como creer que por una explosión que sucedió en una imprenta apareció el diccionario. Díganme ustedes si no se requiere mucha fe para eso. La Biblia puede tomar personas ingenuas, sin instrucción y discernimiento, y convertirlas en personas sabias para tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios y sus valores. Todo esto realmente es contrario a la sabiduría terrenal. Saben que yo, siendo una persona no creyente, andando en malos caminos, recuerdo yo una persona que andaba bien perdido. Esta persona andaba bien perdida, mal hablado, bueno, de todo. E interesantemente fue a una librería, ¿verdad?, X, y compró un Nuevo Testamento y me lo regaló. Yo hasta el día de hoy me pregunto cómo esta persona tan perdida y mal hablado, que ni yo era tan mal hablado como él, me regaló a mí un Nuevo Testamento. Bueno, Dios puede usar cualquier cosa para traernos a Él. ¿Y saben qué? Yo lo tenía, ese Nuevo Testamento, debajo del colchón. Yo no andaba en buenos caminos, yo nunca lo leía, ahí estaba. Pero algunas veces lo abrí y no entendía mayor cosa. Pero cuando empecé a leer ahí que milagros de Jesús y eso, pues me gustaba. Pero lo que quiero decir es esto:
Comienza a leer la Biblia y el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en ti. ¿Y saben qué? El Señor, después, cuando ya tuve la oportunidad de conocerle o que Él se revelara a mí, pude ver que la Biblia es como una carta de amor del Señor para usted y para mí. Y escuche, cuando a usted le escribe un muchacho o una muchacha y usted no tiene interés en esa persona y esa persona le manda cartas a usted o le escribe, qué sé yo, y no tiene usted interés en esa persona, no le hace ninguna gracia aquella carta. Pero si usted se enamora de esa persona, usted quiere leer esa carta varias veces, porque yo recuerdo estando soltero de novio con mi esposa, viviendo yo fuera del país, que ella me mandaba cartas y mientras llegaba la carta siguiente, yo la leía varias veces. Bueno, le voy a decir algo, que entre más usted se acerca a las cosas del Señor, te apasionan más por la Biblia. Te apasionan más porque te enamoras más del Señor y te enamoras más de su carta que Él nos ha dejado, que es la palabra de Dios. Voy a leer un pasaje bastante extenso porque como estamos en el mes de la Biblia, quiero leerles un pasaje extenso, pero a la vez que ustedes miren que la Biblia, la palabra de Dios, hace sabio al sencillo. Dice 1 Corintios 1:18. Escuchen, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Bueno, hay gente que piensa así, pero los que así piensan, dice, no se salvarán. Qué terrible, ¿verdad? Pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, o sea, todos los que han puesto su fe en Cristo, ¿verdad? Es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Oigan, el poder de Dios en su palabra. En la Biblia Dios dice, verso 19, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia o gente que cree tener todas las respuestas. Verso 21, Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, escuchen, Dios no permitió que la gente lo conociera por puro conocimiento humano. No, a Dios se le conoce por revelación del Espíritu y con humildad tenemos que depender de Él, ¿verdad? Pero hay gente que cree que como es tan intelectual, hasta puede conocer a Dios así humanamente. No, tenemos que venir con mucha humildad. Y entonces sigue diciendo acá, en lugar de eso, dice, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. O sea, para el judío, que muchos no han creído hasta hoy en el Señor, ¿verdad? Es como un Cristo que en lugar de haber venido a liberar al pueblo del dominio romano, terminó en una cruz. O después los griegos, esa mentalidad griega, ¿verdad? Que sigue existiendo hoy en día, donde todo hay que razonarlo. Y escuchen, nosotros tenemos que venir con una actitud sencilla y con fe, y el Señor se revela a nosotros a través de la palabra. Dice en el verso 24, en cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio, escuchen,
que la sabiduría del mundo. Lo que parece una tontería es mucho más sabio, ¿verdad?, que lo que vemos nosotros acá en el mundo. Así es que, hermanos, miren qué maravilloso estos textos que estoy leyendo, ¿verdad? Dice acá, en este pasaje: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios, dice, los eligió, dice, para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios los eligió, dice, Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen, ¿verdad?, muy importantes, se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada, dice esa versión, ¿verdad?, esta versión. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido con Cristo, y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta ¿qué? Orgulloso de Jesucristo. Yo quiero decirte, siéntete orgulloso de la fe que tienes, siéntete orgulloso de Jesucristo, siéntete orgulloso de la palabra de Dios, que tu familia sepa que lees la palabra de Dios, que los compañeros de trabajo sepan que lees la palabra de Dios, que eres una persona sabia y no la sabiduría de este mundo, porque usted es una persona que ha recibido sabiduría del cielo. Dice este otro pasaje en 1 Corintios 2:14, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales porque las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender, dice, a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Dice, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Dice también el Salmo 119, miren qué precioso este pasaje, en el Salmo 119, verso 99, dice, tú me has hecho más sabio que todos mis maestros, porque siempre medito en tus requisitos, dice en esta versión, más sabio. Quiero decirte que nosotros no somos un pueblo cualquiera, somos un pueblo del libro, somos el pueblo de la palabra de Dios, y yo te motivo que como nunca, métete con la palabra del Señor. Y quiero decirte algo para concluir, mientras los hermanos de la alabanza pueden ir pasando. Escuchen esto, el cristiano sabe un montón de cosas que muchos intelectuales no saben. Así es que usted no se intimide, usted tiene una sabiduría divina, una sabiduría del cielo. Sabemos, imagínate todo lo que sabemos por la palabra de Dios. Sabemos cómo llegó el mundo a la existencia. Sabemos dónde comenzó la humanidad y cuál es nuestro propósito en la vida. Sabemos cómo los pecadores pueden ser hechos justos ante Dios. Sabemos cuál será el futuro de nuestro planeta y sabemos lo que va a pasar con nosotros después de la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos habla de todo esto. Cuando tenemos crisis personales o mundiales, ¿vamos a ir a un mundo que está lleno de confusión o vamos a ir a la palabra de Dios? Usted cuando está lleno de problemas, ¿va usted donde aquellos inconversos que andan lejos de las cosas de Dios sin ningún tipo de valor moral? ¿O usted va a la palabra de Dios o busca gente que aconseja de acuerdo a la palabra de Dios? No seamos tontitos, no cambie la palabra de Dios por un montón de tonterías que se oyen por ahí, ¿verdad? Y como repito, no te avergüences de la palabra de Dios.
Y yo quiero hacer una oración para que usted se meta en la palabra de Dios, para que usted tenga una lectura sistemática, saque tiempo en la mañana o en el día o en la noche, en algún momento, pero no por culpa, no por cumplir, porque ya Jesucristo cumplió por todo con nosotros, sino porque usted quiere crecer, usted quiere conocer más la voluntad y el propósito del Señor para tu vida. Así es que te estoy motivando a que te metas con la palabra del Señor como nunca. Padre, yo te doy gracias por esta mañana preciosa y estoy orando por cada una de estas personas que me está oyendo, Señor, y que me están viendo a través de la imagen que tengan ahí, Señor. Estoy orando para que tú les des, tú que produces el querer como el hacer, tú pongas, Señor, un gran anhelo por la palabra de Dios, por estudiarla, por meditarla, Señor, por conocerla, que cada día, Señor, yo puedo ver con los ojos de la fe a mis hermanos, Señor, allí en un lugar privado, meditando en la palabra de Dios, en este libro divino, Padre, y que nos llenemos cada día de esa sabiduría, de esa gracia tuya, Padre. Oro en el nombre de Jesús por cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias. Ahí donde está, mientras usted medita en esta palabra, adoremos al Señor junto con nuestros hermanos. Milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia, y es descender tu poder y a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Levante sus manos y dile: en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe
Dios les bendiga.